Hace un par de años atrás en Puerto Rico se introdujo una idea muy interesante que nunca había escuchado hasta que surge una temporada de sequía en nuestra isla. Se comenzó a hablar acerca de sembrar nubes. Sembrar nubes. Básicamente Puerto Rico, como todos los países, tienen sus retos atmosféricos. Pero uno de esos retos no es necesariamente la sequía, porque Puerto Rico llueve bastante en ciertas temporadas. Aunque hay una parte que, quizás en todo país, hay una parte que es un poco más seca, no es algo que sea algo que nos ocupe constantemente. Por alguna razón u otra, también, lamentablemente, como en todos los gobiernos se cometen errores, quizás nuestro gobierno no ha hecho el trabajo eficiente para poder utilizar nuestros recursos de la mejor manera. Tenemos, por ejemplo, unos buenos embalses, unas buenas represas, y lo triste es que no le han dado el mantenimiento hace muchos años necesario. Y si usted piensa conmigo, si tú tienes este vaso y tienes esta capacidad para tomar esta cantidad de agua, pero cuando va cayendo el agua del cielo viene con sedimento, ese sedimento se pone en la parte de abajo y por lo tanto ahora se vuelve tierra. Y si tenías espacio para 10 onzas, pero tienes 4 de tierra, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora lo que te queda es para tomar 6 onzas. Por eso es que no es tan solo hacer el hueco, sino cada cierto tiempo hay que sacar la tierra que se pone abajo para que el hueco quede de la capacidad que se supone que tenga. Eso no se ha hecho en Puerto Rico, así que se agrava el asunto porque entonces no está bien dragado el embalse. Tenemos un tiempo de sequía fuera de lo usual y para colmo, no sé cuántos se relacionarán con esto, cuando llovía, no llovía donde tenía que llover. En otras palabras, llovía fuera del vaso. Llovía en los pueblos de al lado del embalse. No llovía en los ríos. Por lo tanto, la cosa se complicó. Comenzaron a buscar diferentes soluciones. La iglesia comenzó a orar para que lloviera. Todo el mundo comenzó a buscar a ver qué iba a pasar. Y el gobierno viene con esta idea muy interesante. Vamos a sembrar nubes. Y sembrar nubes básicamente es lanzar unos aviones y dentro de unos aviones lanzar unos químicos, no sé cómo describírselos, y básicamente crear nubes encima de los embalses. Y esas nubes, de acuerdo a la temperatura, etcétera, se cargan de agua y pueden provocar que realmente llueva. Esto trae todo conflicto ético por muchas razones. Ese no es el punto. El punto es que el hombre de por sí, de alguna manera u otra, innatamente sabe que aunque en su lugar geográfico estén viviendo una temporada, es posible crear una nueva temporada dentro de la temporada que estoy viviendo. De alguna manera u otra, el hombre de por sí sabe que cuando la temporada natural quizás no está a mi favor, hay muchas maneras en las que podríamos provocar que yo viva una temporada diferente a lo que estamos experimentando. Por lo tanto, no podemos cambiar la temporada de sequía que Puerto Rico experimentaba, pero dentro de una temporada de sequía podemos provocar que llueve. Por supuesto, esto no nos debe sorprender porque, por ejemplo, cuando uno va, aquellos que han tenido la oportunidad o han visto por lo menos estos lugares de esquí en nieve. En estos lugares no siempre neva. Hay semanas y hay días que no neva. ¿Cómo se mantiene la nieve en ese lugar? Bueno, tiene que haber el frío suficiente, pero también hay estos grandes aparatos que provocan y que lanzan nieve para extender un poco la temporada, para mejorar las pistas de esquí, para que la gente que vaya allí tenga una experiencia quizás un poco más alargada que lo que normalmente o naturalmente está recibiendo. Hago la aclaración también que la verdad es que la lluvia y el agua y la nieve que el hombre puede provocar jamás se compara con lo que Dios puede hacer. Aquellos que han esquiado en nieve creada saben que la sensación es diferente a cuando cae la nieve del cielo. Es una sensación totalmente diferente. Pero el punto es, sabemos primero que lo original de Dios siempre es mejor que lo que nosotros podamos hacer. Pero el punto que quiero traerte es que el hombre de por sí sabe que aunque quizás yo no puedo cambiar la temporada natural, puedo provocar que en esa temporada yo tenga una experiencia diferente. Quizás este año la temporada de esquí no va a ser una tan buena porque no va a caer mucha nieve del cielo, o será una corta según la nieve del cielo, pero yo puedo provocar
que dentro de esa temporada yo viva una experiencia totalmente diferente. Tenemos que preguntarnos, ¿será esto posible? ¿Será correcto? Bueno, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, vemos personas que tuvieron experiencias como esta. Personas que no tuvieron que hacer que la situación o la circunstancia completa a su alrededor cambiara para obtener el milagro que ellos estaban necesitando. Es bien interesante porque en el Nuevo Testamento se nos habla, por ejemplo, de la viuda de Sarepta. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo que en el Nuevo Testamento si la historia está en el Viejo Testamento? Bueno, porque en el Nuevo Testamento se hace referencia específicamente para decir esto. En Sarepta había muchas viudas, pero a una le fue enviado el profeta. A una le fue enviado el profeta. Se nos dice en esa misma porción que en aquel tiempo había muchos leprosos, pero a uno le fue enviado el profeta y Naamán quedó completamente sano. Qué maravilloso poder entender que en un tiempo de 3 años y medio de sequía, la sequía no tuvo que cambiar para que en la casa de la viuda hubiera comida. Hay mucha gente que está tratando de orar para que se quite la sequía para todo el mundo. Y es un gran deseo que la sequía se vaya para que todo el mundo pueda cultivar la tierra. Pero si la sequía no se va para todo el mundo, en mi casa puede haber provisión. Y dentro de una temporada difícil, yo puedo vivir una temporada diferente a la que el mundo está viviendo. Y parecerá egoísta, pero eso es lo que provoca la fe en la vida de una persona. Yo no tengo que vivir y tú no tienes que vivir las mismas temporadas que otros viven. Tú y yo podemos experimentar dentro de nuestras temporadas una temporada en particular, y yo quisiera que no hubiera necesidad en la vida de nadie, y seguro que quisiera orar para que la sequía en todo Sarepta desaparezca. Pero si no desaparece la sequía en todo Sarepta, Dios puede enviar un profeta a mi casa para que en mi casa la harina no escasee ni el aceite escasee. Ojalá descubriéramos una vacuna para la lepra. Ojalá todos los leprosos se sanaran. Pero mientras eso pasa, hay un leproso que se puede sanar si confía en la palabra de Dios. Lo que quiero es que tú entiendas en el día de hoy que no tiene que cambiar todo en Guatemala para Dios darte a ti una temporada diferente a lo que los demás están viviendo. Solo hace falta gente de fe que crean que ellos pueden crear una nueva temporada. A dáselo más fuerte al Señor. Muchas veces la gente me pide, pastor, ore por la paz mundial. Y es una oración muy bonita, que oremos por la paz mundial. Pero honestamente, ¿de qué sirve que oremos por la paz mundial y tu vida es un infierno? ¿Por qué estamos preocupados por las guerras en el mundo y en tu casa hay una pelea todo el tiempo? Entonces parece algo bonito de humildad de nosotros poder decir, queremos hacer algo para salvar el mundo, para salvar a los demás, sin darme cuenta que la salvación comienza primero cuando en mi vida llega la salvación. Entonces puedo hacer lo demás. Alguno aquí que se haya montado en un avión sabe que cuando tú te montas en un avión y se para la azafata, al principio hacen varios anuncios y te dicen el salvavidas, tienes que ponértelo así, tienes que jalar estos cables, si no funcionan tienes que soplar y hay una bombillita que se va a encender si caes en el agua, y después te dicen si hay una baja presión de oxígeno van a salir unas mascarillas desde aquí arriba, y lo primero que te dicen es ponte la tuya primero. El punto es que te dice claramente la azafata, te dice la que atiende allí, no trates de salvar a tu familia, no trates de ayudar a nadie si tú primero no puedes respirar. El instinto de un padre o de una madre sería, déjame poner la mascarilla primero. ¿A quién? A mis hijos. Pero la realidad es que el instinto debe ser, tengo que respirar yo primero para poder entonces ayudar a los demás. Por lo tanto, antes de que cambie la temporada completa, la pregunta es cómo cambio mi temporada dentro de la temporada que se está viviendo. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que tú eres un creador de nuevas temporadas. Si tú reaccionas correctamente a la voz de Dios, a la palabra de Dios,
en los momentos cruciales de tu vida. Tomarás las decisiones necesarias y claves para poder experimentar ese poder transformador de Dios y Dios darte a ti una temporada distinta a la que el resto del mundo está viviendo. Por supuesto, para poder provocar esto en nuestras vidas, tenemos que tener claro cómo podemos hacerlo. ¿Cuáles son las claves, los puntos importantes? Hay un verso muy importante en el libro de Eclesiastés capítulo 11, el verso 1 al verso 4, donde dice: echa tu pan sobre las aguas, para que después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El concepto no era echar el pan como tal, sino era un dicho de que había que sembrar la semilla en el río. En aquellos tiempos el río Nilo, tú tirabas la semilla en el río y el río cuando llovía se desbordaba y el río se encargaba de llevar la semilla a lugares donde tú no podías llegar de primera intención. Así que tú no sabías dónde la semilla iba a terminar, pero sí sabías que tenías que tirar la semilla. Y tirabas la semilla en el río y dejabas que el río cogiera su cauce y que eventualmente tú pudieras ver dónde llegaba la cosecha de aquella semilla que tú habías sembrado. Después dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Tú no sabes cuándo viene el mal, tú no sabes cuándo vienen las cosas difíciles, así que reparte a uno, ayuda al otro, bendice a aquel, porque todo lo que tú siembras lo vas a ¿qué? A cosechar. Así que tienes que comenzar a prepararte para cuando llegue el mal. No es que no va a venir mal, es que tienes que estar preparado para cuando llegue el mal, ya tú hayas repartido lo suficiente. Entonces dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que el cayere, allí quedará. Y mira lo que dice ahora: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. En otras palabras, aquel que está mirando a las condiciones, aquel que está mirando a la condición externa, pierde la temporada en la que se encuentra. La persona que mira el viento y trata de descifrar para dónde va el viento, para dónde viene, para dónde va, para dónde, qué es los movimientos que hay, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a suceder. Aquel que está tratando de buscar, hacer un research todo el tiempo, a ver qué negocio puedo montar, que nunca monta ninguno, nunca levanta ninguno. Porque está tratando de hacerlo de acuerdo al tiempo como está soplando. Los grandes navegantes no dependen del viento, en el sentido de que no importa si el viento está en contra o el viento está a favor. Los que tienen barcos de velas, lo único que saben hacer es acondicionar sus velas para aprovechar el viento que tienen, porque no pueden cambiar el viento, pero puedo cambiar la vela de mi barco para dirigirme al lugar que me tengo que dirigir. Hay gente orando para que el viento cambie. Olvídate si el viento cambia o no cambia. Ajusta tus velas para que puedas llegar al lugar que Dios te prometió. Ajusta lo que tú puedes ajustar en tu vida y deja de mirar las condiciones que los demás están mirando. Aquel que está pendiente a eso, lo que ocurre es que nunca hace nada. Nunca siembra, nunca cosechan y se pierden las temporadas divinas por estar pendiente a las circunstancias naturales. Ahí es donde tú y yo tenemos que entrar. Lo primero es que no podemos mirar las circunstancias ni esperar que las circunstancias que vivimos cambien para nosotros creer que nuestra vida también cambiará. Como te dije hace un momento atrás, es maravilloso orar para que la sequía se vaya para todo el mundo. Pero hermano, la verdad es que a veces encontrar gente que crea que la sequía va a desaparecer es muy complicado. Pero el profeta encontró una viuda en medio de la sequía que se atrevió a creer que la harina no iba a escasear y que el aceite no iba a escasear. La pregunta es si Dios puede encontrar a alguien hoy en este lugar, en medio de todo Guatemala, que le pueda creer a Dios. Y aunque nuestro deseo es que Guatemala completa prospere, en lo que Guatemala completa prospera, en mi casa no va a escasear la harina. En mi casa no va a escasear el aceite. En tu casa no va a escasear. Así que deja de estar mirando las circunstancias. Lo segundo que quiero que entiendas en el día de hoy es que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, podemos ver que los cambios de temporada en la vida de ciertas personas ocurrieron por causa de una respuesta de ellos a una voz divina.
Fue ellos reaccionando a momentos cruciales donde Dios le pidió que hicieran ciertas cosas. Y específicamente siempre hubo involucrado un voto a Dios. Siempre hubo involucrado un sacrificio, una semilla especial. Siempre hubo involucrado un momento donde las circunstancias me dicen algo contrario y de repente Dios me pide que haga algo diferente. Podría darte un listado sumamente largo, pero por ejemplo, se termina la vergüenza de Adán en el huerto del Edén cuando Dios entra y hace un sacrificio y lo viste de pieles. Se termina la temporada negativa de Abraham en un momento dado de su vida al ofrendar y pelear contra las aves para que no se comieran aquella ofrenda. Eventualmente entra en un pacto divino todavía mucho más poderoso del que había entrado en el principio cuando lleva a su hijo al altar. Isaac se atrevió a sembrar en el momento más difícil y Dios lo prosperó en aquel año, dice el libro de Génesis capítulo 26. Jacob sale de su casa huyendo, corriendo y tiene un grande sueño y está viviendo una temporada de soledad y de dificultad, pero ante aquel sueño, para él poder vivirlo, lo primero que hace es toma una piedra y da la ofrenda que tiene. Toma un poquito de aceite, eso era todo lo que tenía, y unge aquella piedra. Y desde ese día, a pesar de su pecado, a pesar de su problema, a pesar de que lo engañaron un montón de veces, por 20 años engañaron a Jacob, pero en los 20 años Dios lo prosperó. Y un hombre que entró con una piedrecita en la mano nada más, salió 20 años después construyendo todo un altar a Dios y sacrificando grandes cosas, porque en medio de su tiempo difícil Dios le dio una experiencia totalmente diferente. Salomón, a la edad bien temprana, cuando recibe el reinado, da una ofrenda a Dios de más de 1000 bueyes, y siendo un jovencito Dios lo hace el hombre más sabio de toda la tierra en aquel tiempo. En el Nuevo Testamento, el joven rico, Jesús le pide que haga un sacrificio, un esfuerzo. Si el joven quería la vida que le pedía a Jesús, tenía que hacer algo para entrar en ella. Aquel joven no lo hizo y volvió a la vieja temporada. En cambio, un capítulo después, hay un hombre que Jesús se mete en su casa. Él se llama Zaqueo. Y cuando Jesús se mete en su casa, Jesús no dice nada hasta que Zaqueo hace algo dadivoso, generoso, y da de él. Y cuando da todo lo que tenía, entonces Jesús dice: ahora ha llegado la salvación a esta casa. Jesús no dijo llegó la salvación porque él había llegado. Llegó la salvación porque Zaqueo se atrevió a reaccionar de manera diferente a lo que él había vivido toda su vida. Por supuesto, nosotros tenemos que saber que la temporada más grande y la historia del mundo cambió cuando nuestro Señor Jesucristo hizo el último sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Antes teníamos que orarle a Dios, hoy podemos orarle a nuestro Padre. Antes teníamos miedo y podíamos tener miedo y temor de entrar a la presencia de Dios. Hoy nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque miles de años atrás, en Génesis 3:15, Dios hizo un voto y Dios dijo: voy a enviar a uno que le aplastará la cabeza al enemigo. Y hace 2000 años atrás ese uno vino y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y tú y yo hoy tenemos una temporada diferente a la que el resto del mundo vive, porque conocemos que tenemos acceso al trono de la gracia por causa del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que quiero que entiendas es que es imposible entrar en nuevas temporadas en nuestra vida sin que haya una reacción correcta nuestra ante el momento que estamos viviendo. Se requiere de que nosotros respondamos muchas veces por adelantado. Como dice Eclesiastés, tú no sabes cuándo viene el mal. Así que siembra, 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 reparte. No mires el viento, no mires las nubes. Hay un hombre que no te lo mencioné en ese listado y solo quiero oír una porción de su historia para que tú veas algo muy importante con lo que te estoy explicando. Y este hombre es Noé. En el libro de Génesis, capítulo 6, claramente se nos dice que Noé vivía un momento de grande dificultad. El pecado había llegado.
y había llenado la tierra de forma impresionante. Era un tiempo de desastres. Y Dios llama a Noé y en el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces comienza a describir cómo Noé caminó con el Señor. Y después te dice en el verso 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré en la tierra. Y mira el verso 14, dice: hazte un arca de madera de gofer. Y mira lo que dice más adelante en el verso 17: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Oiga bien, Dios le dice a Noé: Noé, viene una temporada donde todo el mundo morirá, menos tú. Noé, viene el fin para todo el mundo, pero para ti viene un nuevo comienzo. Noé, todos van a desaparecer, pero tú, tu esposa, tus hijos, la esposa de tus hijos van a vivir una temporada diferente. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Mire lo que Dios le dice a Noé: Noé, se acabó todo, pero para ti hay un nuevo comienzo. Noé, se terminó todo, pero para ti hay una nueva temporada. Noé, oye bien, esta gente no va a cambiar. Esta gente va a tener la consecuencia de todo lo que han hecho, pero tú puedes comenzar hoy una nueva temporada para tu vida. Hoy tú puedes comenzar. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que puede ser el fin de muchos empresarios, pero será el comienzo de una nueva temporada para tu vida. Puede ser que no sea el momento para otros de comprar una casa, pero vamos a creer que pronto Dios te va a dar a ti esa propiedad que tú has estado esperando. No tienes que tener un mejor trabajo, no tienes que cambiar la economía del país. Dios te lo puede dar a ti en el día de hoy. Yo no sé si usted cree eso en esta hora. Noé, le dice Dios, se corrompió todas las familias, menos la tuya. Pero le dice Dios a Noé: Noé, hazte un arca. Fíjate que él no dice haz un arca, dice hazte un arca. Hazte un arca. Hay muchos rabinos que dicen que tomó 120 años para que Noé construyera esa arca. Y hay otros que dicen que cuando Dios le muestra a Noé esto que él iba a hacer, para Noé poder construir esa arca 120 años después, Noé tuvo que sembrar los árboles con la que iba a construir el arca. Así que cuando Noé oyó la voz de Dios y cuando Noé vio para dónde iba el mundo, Noé comenzó a sembrar, y Noé comenzó a sembrar los árboles con los que un día iba a construir el arca para salvarse él y salvarse toda su familia. Y parece algo egoísta lo que estoy diciendo, pero óigame bien: antes de salvar al mundo tienes que creer que Dios puede salvar los tuyos, y tiene que haber un acto de fe en tu vida que cambie tu familia, que cambie tus generaciones. Porque cuando otros no creen, cuando otros piensan que será el fin de ellos, para ti y para mí puede ser el nuevo comienzo de una nueva temporada, de una nueva época. Y cuando tú miras lo que Dios va a hacer, es el momento de comenzar a sembrar, porque el arca que vas a construir no la vas a construir con madera prestada, no la vas a construir con madera comprada. Oye bien, el arca en el que vas a salvar tu familia la vas a construir con semillas sembradas, árboles que tú sembraste porque respondiste a la voz de Dios. Cuando parecía que era el fin de todo, te diste cuenta que no era el fin para tu vida, que había algo más grande para ti. Yo quisiera que usted se le metiera eso por dentro, porque aquel que piensa que hay final, aquel que piensa que todo se va a perder, que todo se va a destruir, no siembra. Pero aquel que sabe que tiene futuro es la persona que se atreve a creer y dice: desde hoy voy a sembrar lo que voy a cosechar en 5 años, lo que voy a cosechar en 10 años. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás. Déjame hacer una oración. Ahí con tus ojitos cerrados. Aquí hay gente que ha estado frustrada, complicado, porque las cosas que has vivido y las cosas que vive Guatemala naturalmente no te da esperanza. Pero hoy tú dices: pastor, hoy yo voy a creerle a Dios y voy a crear
una nueva temporada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, marca la vida de todo el que está en este lugar, y en el nombre que es sobre todo nombre, mientras reaccionamos en esta hora a la palabra, a la voz. Hoy no miramos ni el viento, hoy no miramos las nubes, hoy creemos en el nombre poderoso de Jesús que viene un nuevo tiempo para cada uno de nosotros por el poder de tu palabra, y que tendremos una nueva temporada en cada una de nuestras vidas, y daremos testimonio para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos al cielo ahí donde tú estás sentado y adora al Señor. Cantamos y adoramos al Señor.